Buenas noches a los hermanos que nos acompañan por YouTube. Yo soy el pastor Dani, para quien no me conoce. Soy uno de los pastores aquí en la iglesia Onda Dura. Estoy ya algunos años en Brasil y, en fin, estamos haciendo ese trabajo maravilloso. Apenas es el inicio de un trabajo que el Señor va a bendecir y va a usar para tocar a muchas personas de habla hispana. Amén. Entonces, siéntanse cómodos, siéntanse abrazados. Y en esta noche quiero compartir algo con ustedes y con todos nuestros hermanos que nos acompañan por el canal. Hay algunas personas de lejos, como Marcio, que está en España junto con un grupo, está participando. Está atento ahora aquí acompañando a Onda Dura aquí de Joinville, Brasil. Y un abrazo para los hermanos que están en España. Hay gente en Uruguay, mi familia, porque soy uruguayo, está acompañando también. Hay personas en Brasil que nos acompañan, personas de habla hispana, españoles, chilenos. Inclusive quiero contarles que este grupo que cantó hoy, tenemos hermanos, 3 hermanos venezolanos y el hermano de la punta allí, que toca la guitarra allí, es un hermano chileno. Y hay muchas personas aquí en la iglesia que son personas también del exterior, bolivianos, en fin. Poco a poco las personas están llegando, la noticia está corriendo y estamos muy felices por eso. Hay la necesidad de hacer este trabajo para personas de habla hispana que por algún motivo se vinieron para el Brasil y están por aquí, así como yo un día, a 20 años más o menos, me vine para Brasil y estoy aquí casado, me casé, tengo 2 hijos y desde entonces, ya hace 10 años, 20 años, 22 años que vivo en Brasil y ha sido un tiempo precioso, maravilloso. Amo este país. En fin, estoy aquí y quiero compartir una palabra con ustedes en esta noche, con nuestros hermanos que nos acompañan por el canal, por YouTube. Quiero compartirles algo precioso, una palabra que el Señor me colocó en el corazón y esa palabra esta palabra es de un milagro que Jesús hizo, un milagro poderoso, increíble. Y este milagro que Jesús hizo habla de la multiplicación de los panes y de los peces, que con seguridad muchos ya lo conocen. ¿Cuántos conocen esta historia? La multiplicación de los panes y los peces. Mucha gente conoce, creo que la gente que nos está acompañando por YouTube conoce este gran milagro que Dios hizo de la multiplicación, que fue algo poderoso, porque imagínese usted así, a simple vista, ver aquella multitud, y junto a los discípulos de Jesús, ver la multiplicación y alimentar a aquella cantidad de gente. En la Biblia nos habla de 2 multiplicaciones de panes y de peces. Para quien no sabía, hay 2 multiplicaciones. La primera multiplicación de panes y de peces, eso sucedió en la ciudad de Betsaida, en la región de Galilea. Quiero hablarles un poquito antes, darle una introducción para que después pueda hacer la aplicación y ustedes puedan entender lo que Dios quiere hablar con nuestras vidas en esta noche. Amén. La primera multiplicación fue, sí, en Betsaida, en la región de Galilea. Y la multitud que había era una multitud de judíos, era para un pueblo judío, y es conocida como el milagro de los 5.000 hombres, el milagro de los 5.000 hombres. Ahora, póngase a pensar un poco. En Israel, en aquellos tiempos, cuando se contaban los hombres y después se hacía el cálculo de cuántas personas por las esposas y por la familia, por los hijos. Entonces, si había 5.000 hombres, vamos a decir que habían 5.000 mujeres más familia, entonces fácilmente llegarían
a las 20,000 personas. Era una multitud muy grande. Entonces había, imagine, casi 20,000 personas en la cual Jesús hizo un milagro poderoso y multiplicó panes y peces. En esta segunda vez, el milagro fue en la región de las 10 ciudades, en Decápolis. Y diferente de la primera vez, que era para judíos, un pueblo judío, una multitud judía, ahora era una multitud de gentíos que no eran considerados hebreos. Y esta historia, este milagro, se conoce como el milagro de los 4,000 hombres. O sea, había un poco menos de personas. La primera vez había 5,000, entonces el cálculo es de casi 20,000 personas, y ahora 4,000 hombres. Entonces el cálculo por las esposas y por los hijos fácilmente llegaría a 15,000 personas. Entonces es un milagro que Jesús hizo, muy parecido al primero, de la multiplicación, para casi 15,000 personas. Esto es increíble. Y hay dos semejanzas muy fuertes, y es eso que quiero, sobre este asunto que quiero en esta noche compartir. Hay dos semejanzas en estas dos multiplicaciones. La primera semejanza es que tanto en la primera como en la segunda había una multitud hambrienta. ¿Amén? ¿Están entendiendo? ¿Están conmigo? ¿Amén? La primera es, hay una multitud hambrienta. Y la segunda semejanza es, entre las dos historias, es que Jesús se compadece. Habla de compasión, tanto de la multiplicación de los peces de la primera vez, los 5,000 hombres, como de la multiplicación, milagro de los 4,000 hombres. Habla de un Jesús que se compadece. Dos semejanzas. El título de esta predicación que quiero hablarles hoy es el Evangelio de la compasión. Entonces usted le va a mirar a la persona que está a su lado y le va a decir compasión. Aquí vamos a hablar de compasión. El título es el Evangelio de la compasión. Y quiero leerles en Marcos, capítulo 8, versículo 1. Y aquí les voy a contar la historia, voy a leer la historia. Marcos, capítulo 8, del versículo 1 al 9. Y dice lo siguiente: en esos días se reunió otra gran multitud, y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Acuérdense de esta frase: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida? ¿Vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Versículo 5. Jesús dice: ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. Le respondieron: 7 panes, contestaron ellos. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. El versículo 7 dice: también encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Y se iba haciendo el milagro. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Y el versículo 9 dice: ese día había
unos 4.000 hombres en la multitud y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron. Esa historia es una historia increíble. Jesús ya venía de algunos días haciendo muchos milagros. En Decápolis, por ejemplo, en algunos días atrás, miren lo que pasó. Después de la primera multiplicación, enseguida, en algunos días, antes de esta segunda multiplicación, se le presenta a Jesús una persona enferma, un sordomudo. Y este sordomudo le pide a Jesús que lo cure. Se llega a Jesús entre tanta gente y le pide a Jesús que lo cure. Y Jesús, como esto está relatado allí en Marcos capítulo 7, Jesús se separa un poquito, lo lleva para un lado y colocando sus manos en sus oídos y escupe en su mano y le pasa en la lengua. Y elevando su mirada al cielo, grita Efatá, que significa ábrase. Y este sordomudo es curado en aquel momento. Ahora, esto provoca una gran conmoción en las personas que ven este milagro, uno de los milagros entre tantos. Y hay algo interesante que Jesús dice aquí. Yo quiero que usted use un poco de la imaginación. Yo estoy haciendo la introducción de este mensaje para que usted use un poquito de su imaginación y entienda lo que Dios quiere hablarle en esta noche. Jesús le pide a la multitud que no diga nada, que no hable nada. Ahora imagínense, ya venía haciendo un montón de milagros, ya había multiplicado panes y peces para 5.000 personas, para 20.000 personas. Ahora Jesús continúa haciendo curas y cura a este sordomudo a simple vista, todos viendo, los discípulos viendo. Y cuando termina de curar al sordomudo, le dice así, que no cuenten para nadie. Y la Biblia relata que cuanto más pedía Jesús que no contaran para nadie, imagínense, más contaban. Yo mismo, si yo estuviera en aquel lugar, iba a contar. Usted no iba a contar. Yo mismo iba a agarrar el celular y iba a decir, estoy aquí al vivo, allí está Jesús, miren, para más información. Lo que harían hoy. Y la gente contaba de todo lo que estaba sucediendo en aquellos días, que era algo tremendo. O sea, la ciudad estaba movimentada. ¿Por qué? Porque había un hombre llamado Jesús que estaba haciendo milagros y milagros y había multiplicado panes para 20.000 hombres y ahora sigue curando. Y llegó un sordomudo y lo cura a simple vista, la gente viendo. Jesús pide para que no cuente, pero la gente estaba feliz, estaba alborozada, estaba queriendo contar y se maravillaban por todo lo que estaba pasando. Y las personas, viendo estos milagros, empiezan a venir de todos lados y se empiezan a amontonar para escuchar a Jesús. Empieza a haber una grande multitud para ver lo que pasa. Imagínense la cantidad de gente que empieza a saber que hay un hombre que está curando llamado Jesús. Todas las personas necesitadas, todos los enfermos, paralíticos, sordomudos, en fin, enfermedades que habían en aquella época como la lepra. Personas querían resolver su vida porque estaban sabiendo que allí había alguien que se decía hijo de Dios y que curaba. Y las personas empiezan a amontonar. Y la Biblia va relatando que hay una grande multitud ahora y están 3 días oyendo a Jesús. Y empieza a venir gente. Y empieza a venir gente. Y ahora tenemos casi 15.000 personas, aproximadamente 15.000 personas que pasan 3 días escuchando a Jesús. Usted puede imaginarse un poquito de que hoy nosotros, si tenemos una conferencia de 3 días, nosotros, si venimos de otras ciudades, personas que vienen de otras ciudades, vienen y se quedan en un hotel o buscan la casa de algún hermano que puedan recibirlos para poder descansar.
y que mismo así termina la conferencia o termina el día de la conferencia, ¿no? Los días, y nos sentimos agotados, cansados. Ahora imagínese usted 3 días viendo milagros de Jesús, escuchando a Jesús, escuchando revelaciones que Jesús estaba trayendo, curando a personas. 3 días en el desierto. 3 días en terrenos muy áridos. Yo ya estuve en Israel, conozco prácticamente todo Israel, y es un lugar de muchas piedras, muy árido, con muy altas temperaturas, y relata que estaban en el desierto, y empieza a haber una preocupación por parte de los discípulos, porque están 3 días allí y la comida termina. ¿Está acompañando la historia? Y la comida acaba. Y ahora, la comida se termina. Ahora están sin comida, están agotados, están cansados. Y Jesús ve esta situación, y cuando ve esta situación de aquellas 15,000 personas sentadas, desconfortables, 3 días acampadas, tiradas por el suelo, acostadas en algún pastito que hayan encontrado en algún lugar, haciendo de almohada alguna piedrita, no sé, colocando alguna ropa, algo, no sé. Imagínense con hijos. ¿Quién ya tuvo hijos? ¿Quién tiene hijos chicos? Pequeños allí, saben que los niños después de algunas horas empiezan a incomodar, empiezan, ¿no?, a querer como que quiero ir para casa, papá, mamá, no aguanto más. Y niños chicos o bebés. Ya pasé por la experiencia de tenía a mi hijo, hoy tiene 16 años, y una vez estaba en la playa, mi esposa se fue para la playa y yo me quedé en la casa de que alquilábamos, y me quedé con mi hijo. Él tenía un año y poquito, y empezó a llorar, y no encontraba la mamadera, y gritaba, empezó a gritar, pero gritaba tanto, hermanos, que hasta el día de hoy escucho la voz de mi hijo gritando en mis oídos. Y me desesperé y salí corriendo, dejé mi hijo con otro amigo que estaba allí, salí corriendo a buscar la bendita mamadera porque gritaba mucho. Ahora, yo di solución en aquel día, traje la mamadera, corrí, traje y le puse en la boca y se calmó. Ahora piensen en familias que hacían 3 días que estaban escuchando y viendo a Jesús, ¿cómo estarían? Y se acaba la comida y están cansados, agotados, y Jesús, sensible, viendo esta situación, él en el versículo 2 dice así: siento compasión por ellos. Jesús está allí mirando aquella situación y dice, y mira la situación de aquellas personas, de aquellas familias, y dice, siento compasión por ellos. Y la conclusión que Jesús tiene es que dice así: siento compasión por ellos, han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Y mire lo que dice Jesús en el versículo 3: si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido de muy lejos. Entonces se preocupa, la tensión del momento. Todo puede convertirse en un gran accidente, porque Jesús estaba haciendo milagros, las personas vinieron a verlo, las personas querían milagros, querían escucharlo. Jesús promueve aquel momento, pero después de 3 días, Jesús concluyó que si los despidiera, ¿se imagina? Hermano, gente, terminó el culto, por ahora es eso, son 3 días, no son 4, Dios les bendiga, pueden irse para su casa. Pero hay una conclusión entre ellos, que si los mandan, podrían hasta morir en el camino, desmayarse de hambre. De repente el esposo ya no aguantaba más por cargar cosas, por ayudar a su esposa. La esposa no aguantaba más por cargar a sus hijos. Ya están agotados, están cansados del calor. Entonces concluyen que si los despiden, se pueden desmayar en el camino. Jesús dijo, se pueden desmayar y tendremos grandes problemas. Y los discípulos comenzaron a quedar inquietos. Y en el versículo 4 los discípulos dicen lo siguiente:
¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cómo conseguiremos comida suficiente? Y ahora, lo interesante, hermanos, de esta pregunta de los discípulos, que se encuentran en la misma situación que la primera multiplicación de panes y de peces. ¿Está acompañando? Los discípulos tenían la experiencia de haber visto a Jesús realizando muchos milagros. Los discípulos ya habían pasado por la primera experiencia muy parecida, muy igual, inclusive había mucho más gente que esta segunda experiencia de multiplicación de panes y de peces, y cuando se encuentran en la misma situación, se preguntan: ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Se terminó la comida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución, Jesús? No tenemos comida para darles. ¿Qué solución dar? Y es interesante porque los discípulos acompañaban a Jesús el tiempo todo, y todo el tiempo estuvieron con Jesús viendo milagros increíbles. Jesús sanando poderosamente a personas, resucitando personas, curando, expulsando y dejando libre a personas, expulsando demonios, libertando personas. Y se encuentran en la misma situación, y lo que toma cuenta de su corazón es la incredulidad. En la misma situación, ya deberían saber que Jesús era la solución. Ya deberían saber que allí estaba el Hijo de Dios poderoso, que podía dar solución a aquel problema. Pero lo que toma cuenta en su corazón, en sus corazones, es la incredulidad. Y eso es algo muy interesante, porque la incredulidad despierta miedo. Cuando estamos incrédulos, nos llega una sensación, nos visita ese sentimiento de miedo. Y por consecuencia de sentir miedo, nos sentimos inseguros. Hay inseguridad en mí. No estoy seguro si esto va a terminar bien. Que la inseguridad es un sentimiento de desprotección. Estoy como desprotegido. Entonces ahora incrédulo, estoy con miedo, estoy inseguro, estoy como que desprotegido. Y nos empezamos a cansar cuando no tenemos esperanza, cuando nos desesperamos y cuando estamos con miedo porque no sabemos que si esa situación en la cual estamos viviendo se va a solucionar. Como que no tenemos más dónde pisar porque nos sentimos en el aire, estamos inseguros, nos agotamos mentalmente, nos agotamos psicológicamente, nos agotamos porque la situación es difícil. Y esos sentimientos, esas sensaciones comienzan a tomar cuenta de nuestro corazón. Y los discípulos, una vez más, miraron el tamaño del desafío antes de mirar a Jesús y confiar en Él. Pero ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces lo hacemos? Muchas veces pasamos por experiencias, así como los discípulos pasaron por un montón de experiencias, vieron a Jesús haciendo milagros, estuvieron acompañando. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos en las mismas situaciones donde Jesús ya obró, ya hizo milagros por nosotros, ya mostró su poder, ya mostró su gracia? Y cuando nos enfrentamos de nuevo en la misma situación, en situaciones parecidas, nos desesperamos. Discípulos experientes en milagros sobrenaturales, pero ahora incrédulos. Y esa incredulidad los paraliza. Todo esto son sensaciones en segundos. Porque cuando estamos incrédulos por algo, nos paralizamos.
como que no tenemos más ideas. En el versículo 5, Jesús pregunta para los discípulos, y toda esa tensión y todas las miradas de los discípulos y la gente, y ahora son 15,000 personas con hambre, cansados, agotados, esto puede terminar muy mal. Y Jesús hace una pregunta: ¿cuántos panes tienen? Y le responden: 7 panes. 7 panes para 15,000 personas. 7 panes para 15,000 personas. Y discípulos incrédulos. Nosotros pasamos por experiencias difíciles. En la vida pasamos por problemas muy difíciles. En la vida enfrentamos ese tipo de problemas donde no tenemos más ideas, donde la esperanza medio que se va deshaciendo, medio que se va desvaneciendo. Ahora, lo que quiero decirles y lo que sucedió en aquel momento es que había una gran noticia. Y la gran noticia era que la compasión de Jesús era mayor que aquel desafío. La gran noticia que Jesús te estaba trayendo en aquel momento era que la compasión que Él tenía por aquella multitud era mucho mayor. Dios manifestado en carne, en la persona de Cristo, estaba allí. Cristo con todo su poder en carne, allí presente, Él traería la solución. ¿Por qué? Porque Él tuvo compasión, porque Él tuvo misericordia, porque Él tiene misericordia de nuestras vidas, porque Él hace milagros en nuestro favor, no porque nosotros merezcamos, sino porque Él, con compasión y misericordia, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, murió y resucitó al tercer día y nos salvó. Y todo eso no porque nosotros lo merezcamos, sino porque por gracia Él nos salva, por compasión su amor nos alcanza. Dios nos ama por gracia, Dios nos ama por misericordia. Jesús, demostrando su compasión, sació la multitud. En el versículo 8 y 9 dice que toda la multitud se sació. Y hay una palabra en el original, allí en griego, en vez de saciarse, dice que se hartaron. Comieron hasta hartarse. O sea que el milagro que Jesús hizo no fue limitado, no fue apenas para que pudieran llegar a sus casas. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? No fue apenas para que pudieran llegar a la puerta de su casa y ahí se desmayan, pero ya están en casa. No. Cuando Jesús hizo el milagro, lo hizo, los alimentó. Hubo un milagro sobrenatural en aquel momento, increíble. Imagínense poder ver pescados, peces y panes multiplicándose y multiplicándose, y la gente empieza a comer desesperada, y los padres empiezan a darle a los hijos, y los hijos empiezan allí a darle para el hermanito y la esposa, y empiezan a comer, solo que ahora se empiezan a saciar y se hartan de tanta comida. Comen hasta estar satisfechos. No comen apenas para que pase. ¿Sabe cuando comemos alguna cosa? Falta mucho para el mediodía y estamos con hambre ya y comemos aquel pedacito de pan. Me voy a comer para engañar a mi estómago para llegar al mediodía. No, se hartaron de tanto comer. Y este mensaje, esta historia nos trae 3 enseñanzas que les quiero mostrar aquí. Toda esta historia increíble en la cual Dios alimenta a estas 15,000 personas y nos deja algunas enseñanzas poderosas. Y la primera enseñanza que Jesús quiere mostrarnos a través de esta historia poderosa es la siguiente. La primera es compasión. Jesús habla de compasión.
Jesús demuestra compasión por las personas que están allí. Hay algo que Jesús quiere mostrarnos en esta historia. Hay algo que Jesús quiere revelarnos a nuestro corazón. Existe algo llamado compasión. ¿Sabe lo que significa compasión? Es un sentimiento piedoso de misericordia con la tragedia del otro. Es conmiseración, es misericordia. Jesús mira y se compadece. Lo que Jesús quiere mostrarnos es que Jesús nos está llamando a un evangelio de compasión. El grande problema de hoy es que quedamos encerrados, encarcelados en un mundo particular. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos donde las personas están apenas, y no estoy generalizando, claro, pero las personas están apenas viniendo a la iglesia, pero hay pocos que se compadecen y miran a su lado y hay alguien necesitado y se preocupan por su prójimo. No hay compasión, no hay más misericordia. ¿Por qué? Porque estamos encerrados en nuestro mundo particular. Estamos encarcelados, estamos preocupados apenas con nuestros proyectos de vida, estamos preocupados apenas con nuestros desafíos de vida, estamos preocupados con nuestro bienestar, apenas. Pero la invitación es a participar de un evangelio de compasión. El evangelio que nosotros predicamos, que Jesús predicaba y que nosotros predicamos, es el evangelio de mirar al lado. Lo que Jesús quiere despertar, y que de repente era la intención, despertar en el corazón de los discípulos, era compasión. Precisamos hacer algo, porque la compasión es seguida de una acción. Estamos encerrados en un mundo particular, en un mundo encerrado de nuestros propios proyectos de vida. Y en ese mundo particular, hermanos, quiero compartir con ustedes y para ustedes que me están mirando, miren lo que pasa, porque es muy grave. Es muy grave. En ese mundo particular, muchas veces por religiosos, en mi mundo particular estoy sin tiempo de mirar al prójimo. En mi mundo particular estoy sin tiempo de ser la respuesta de Dios al necesitado. No tengo tiempo para hacer esa respuesta para el necesitado. Estoy sin tiempo. En mi mundo particular no hay espacio para la preocupación por el que está hambriento. No tengo tiempo de preocuparme por eso. En mi mundo particular no hay espacio para hacer relacionamientos, construir relacionamientos, establecer lazos. No tengo tiempo. No tengo interés. No quiero ver a nadie. Quiero quedarme en mi casa porque me interesa estar en mi casa. Mi comodidad, mi bienestar. En mi mundo particular, hago una alianza con un sistema corrompido que no se importa con el necesitado, que oprime al necesitado. Hacemos parte de ese grupo de personas que oprime al necesitado, porque nuestra indiferencia oprime al necesitado. Lo que quiero en esta noche es que tu corazón se quebrante con estas palabras. Lo que quiero que entiendas es que la invitación del evangelio es para que nosotros nos podamos compadecer por el necesitado. Fuimos llamados a eso porque fuimos alcanzados por compasión, por misericordia. Oprimimos al necesitado. Nuestra indiferencia oprime. El no saber oprime. ¿Sabe lo que dice en Proverbios 14:31? Dice: el que maltrata al pobre ofende a su creador.
el que se compadece del necesitado honra a Dios. Si queremos honrar a Dios, necesitamos de compasión. Dios nos llama al ministerio de la compasión. Y cuando nos llama al ministerio de la compasión, nos llama a sufrir por el afligido, por el necesitado, por el carente, por el pobre de espíritu. Jesús se compadeció y generó una acción. Jesús vio aquella multitud, se compadeció y enseguida hizo algo. Los discípulos ya estaban nerviosos, perdidos, incrédulos, y Jesús dio la solución porque se preocupó, porque tuvo misericordia. Salga de ese mundo particular. Y quién sabe, hay alguna persona que necesita oír esto. Alguien que está viendo en vivo por el canal. Ya sabes, tú estás en este cuadro hace mucho tiempo que dejaste la compasión de lado. ¿Sabe por qué? Porque te desilusionaste con alguien. Porque alguna iglesia te desilusionó. Porque algún pastor te desilusionó. Porque algún líder te desilusionó. Y hoy no quieres saber. Hoy no quieres mezclarte con estas personas. Y fue mucho tiempo atrás. Eso se adormeció. Pero Jesús te ama. Jesús nos ama. Él nos convida, Él nos invita. Él nos invita a ser parte de este evangelio. No es el evangelio de la selfie. No es el evangelio del Instagram o del Face, de las plataformas digitales. Es el evangelio de la conmiseración, de la misericordia, del mirar al lado. El segundo punto, la segunda enseñanza que Jesús nos trae en este pasaje y deja muy claro y nos ministra que en el versículo 6, miren entonces, dice así: entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. La segunda enseñanza que Jesús nos trae es: descanse. Descanse. No sé lo que usted puede estar pasando en este momento, pero Jesús dio la orden en un momento tenso, en un momento complicado. Y usted sabe que cuando hay multitud, hay una influencia en masa que puede traer una desorden total. Pero Jesús dio una orden: siéntense. ¿Quién sabe? Es el momento de que tú puedas descansar. ¿Quién sabe sea el momento en que tú puedas parar para poder descansar? Aprender a descansar es un momento de parar. Es un momento donde ya no puedes hacer más nada. Es con Jesús. Y quién sabe, muchas familias intentaron hacer alguna cosa. Intentaron resolver de alguna forma. Quién sabe, algún discípulo, la Biblia no lo cuenta, estoy usando de imaginación, intentó hacer algo. Pero la orden fue: siéntense, esperen, descansen. Existe una frontera, y aquí hablo de algo que muchos entienden muy bien. Existe una frontera que es insuperable, imposible de superar, imposible de atravesarla. Existe una frontera que no la vamos a conseguir pasar. Existe una línea que no la vamos a superar jamás. ¿Sabe por qué? Y que tenemos que parar. No la vamos a superar. Esa línea, esa frontera es la frontera de mi flaqueza humana. No hay más lo que hacer.
es la flaqueza humana que está dentro de mí. Porque somos limitados. ¿Por qué? Por causa del pecado. Para todo desafío que usted pueda tener en la vida, hay una frontera que usted no la va a poder pasar, no la va a superar. Para todo desafío que nosotros podamos tener en la vida, hay una frontera que no tendremos fuerzas para pasarla. ¿Por qué? Porque somos débiles por el pecado. Somos frágiles por el pecado. El pecado nos convierte en personas débiles, en personas frágiles y limitadas. Por muchas veces el pecado nos torna personas tontas. Por muchas veces el pecado que está en nosotros nos desgasta, nos cansa. Tenemos un límite. Hay un límite que precisamos entender y aprender, que de allí en adelante es la obra de Dios en nuestra vida. Que nosotros precisamos sentarnos y descansar, dejar en sus manos. Porque no tendremos condiciones, no tendremos más nada para hacer. Estamos limitados. Y después de esa frontera no la podemos, como no podemos pasar. Es Dios haciendo sus milagros, pero no podemos pasarla. Hay un límite. Es hasta allí que podemos llegar. Algo interesante, muy interesante. El camello. Ya vi un camello, nunca andé en un camello. Cuando estuve en Israel lo vi de cerca, pero no quise gastar plata para subir en el camello porque tenía la plata corta y si no, no iba a comer porque era bien caro. Pero vi camellos cerca y el camello tiene algunas capacidades increíbles. Él consigue estar mucho tiempo, meses, sin comer y sin tomar agua. Él tiene un sistema metabólico, su metabolismo lo permite que él mismo pueda administrar eso. Porque el camello en cuestiones de 8 a 10 minutos, él puede tomar hasta 100 litros de agua. Y cuando él toma esos 100 litros de agua y se alimenta, él puede pasar meses sin tomar agua, sin comer, porque él mismo va administrando toda esa energía. Aquellas jorobas que tienen, allí no hay agua, ¿vio, hermanos? No es agua, ¿no? Allí en aquellas jorobas es grasa, es gordura. Entonces eso le permite que a medida que va gastando energía, usa de aquella gordura para tener energía para continuar. Y él tiene un pelaje muy grueso de pelo que es térmico, tanto para el frío como con altas temperaturas. El camello tiene una resistencia impresionante. Es un mamífero que muy fuerte, pero tiene un detalle que el camello, él no da señales de agotamiento. De una hora para la otra, el camello se cae y muere. Los cuidadores ya saben cuál es el límite. El camello no se muere porque hay cuidadores, lo cuidan y saben que conocen el animal y no permiten que llegue a ese límite. Pero el camello puede resistir mucho, andar mucho, trabajar mucho, cargar muchas cosas, hacer muchas cosas, pero él tiene un límite, él tiene una frontera y él no da señal de agotamientos. Es diferente que el caballo, por ejemplo, que es un animal muy conocido, muy fuerte también, pero el caballo va dando señales de agotamiento, da señales, va parando, se acuesta, se tira en el suelo, va dando señales que hay una conclusión sobre aquel estado de que está cansado y que precisan parar. El camello no, de aquí a poco, en cuestión de segundos, ¡pah!, cae en el suelo y puede morir. Ya no pasó de gente que de una hora para la otra pararon. Yo ya conocí gente que era envolvido con la iglesia, estaba, en fin, en la iglesia sirviendo, estaba en la iglesia feliz. Conocí personas que inclusive predicaban y que de una hora para la otra hubo una desestructura emocional. ¡Pah! Personas, amigos, fueron y de una hora para la otra
no quieren saber más nada. No quieren saber, no quieren ver a gente. Se cansaron, se agotaron. Uno pensaba que estaban muy bien. Eso ya sucedió en la pareja, en el matrimonio. No dio señal el marido, no dio señal, y de aquí poco desestructura en el matrimonio. La mujer, la esposa, no dio señal. De una hora para la otra, el hombre está desesperado. Yo ya aconsejé tanto matrimonios con esos mismos problemas. Hombres que llegaron diciendo, no sé, de una hora para la otra cambió. No era así. Porque hay un límite. Hay una frontera que no la vamos a pasar y que no podemos insistir, porque de allí en adelante es la obra del Señor. Debemos aprender a descansar. Es un desafío saber descansar. Es un desafío poder parar, tener la sabiduría de parar y de confiar que en el tiempo oportuno Dios va a hacer un milagro. ¿Está entendiendo lo que estoy predicando? En el momento oportuno Dios hace un milagro. Pero debemos saber parar, porque tenemos un límite. ¿Y sabe por qué tenemos que descansar? Porque Jesús se perfecciona en nuestra debilidad. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice que te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. Es cuando nosotros reconocemos que somos pecadores. Es cuando nosotros reconocemos que somos fallamos, somos débiles, y que reconocemos y que decimos, no somos como el camello. Reconocemos y decimos, no puedo más. No soy tan inteligente así, tan sabio así. No tengo tanto, apenas leo. Teóricamente sé todo. Pero no tengo experiencia, Dios. No tengo experiencias contigo. No tengo experiencia de confiar en ti. No tengo experiencia de tener fe en ti. De que tú eres el que hace los milagros. De que tú eres el que cumples el propósito en tiempo. No sé descansar. Muchos de nosotros no sabemos descansar, debemos aprender a descansar, y eso es un desafío, porque llegan los problemas y con seguridad queremos resolverlos, pero hay una frontera que no la vamos a pasar. Jesús multiplica en el desierto. Cuando está en ese momento tenso, Jesús multiplica en el desierto, donde no hay nada, Él trae todo a existencia. Porque Jesús es nuestro alimento. Él es nuestro alimento espiritual. Él sacia nuestra hambre. Él nos harta de bendición, de fuerza. Jesús es nuestro alimento espiritual. Y la Biblia dice que Jesús es el pan que descendió del cielo. El pan vivo que descendió del cielo. Deberíamos saber que Dios hace estos milagros. Ya deberíamos saber que Dios es soberano. Ya deberíamos saber que Dios es poderoso en batallas. Dios es suficiente, hermanos. Usted está escuchando lo que estoy hablando. Dios es suficiente. A ti que me estás mirando por el canal, Dios es suficiente. Él es suficiente para mi vida. Él es suficiente para mi familia. Él es suficiente para mi esposa, para mis hijos. Él es suficiente. Entonces descanse. Descanse en el Señor. Es hora de rendirnos. Y quién sabe, alguien está en esta situación. Y quién sabe, tú seas esa persona que no sabe descansar. Intenta hacerlo todo. Y confía en su brazo fuerte, en su inteligencia, en sus influencias,
en sus condiciones financieras, en sus finanzas, hay un momento que tú debes parar y descansar, sea cual sea el problema, el tamaño del problema. ¿Sabe? Hay un teólogo, escritor maravilloso que hace poco tiempo partió con el Señor. Tim Keller dijo lo siguiente. Mira lo que dijo Tim Keller. Job, traducido al portugués, Job nunca vio la razón de su sufrimiento, pero él vio a Dios y eso le fue suficiente. Voy a repetir. Tim Keller llegó a esta conclusión. Job nunca vio la razón de su sufrimiento. Nunca supo por qué Dios lo colocó en aquella situación tan terrible en su vida. Qué condición psicológica tan fuerte de Job. Qué fuerte que era este hombre. Sufriendo, no sabía por qué Dios lo había colocado en aquella situación. Pero él vio a Dios. Y eso le fue suficiente. Porque Dios es suficiente para nuestras vidas. Suficiente para la humanidad. Dios es suficiente en toda situación. Dios siempre será suficiente. Él es aquello que nosotros necesitamos. Es la solución para nuestras vidas. Él es la solución. Él es que nos da la gracia de seguir adelante. Él es que derrama gracia sobre nosotros para fortalecernos. Él es que derrama gracia para que tengamos fe, esperanza. Es Dios. Él es suficiente. Descanse. Descanse. Aprendamos a descansar. Descanse, hermano, que me estás mirando. Descanse. Pastor, descanse. Líder, descanse. En tiempo oportuno Dios va a hacer. Descanse, familias, descansen en Dios. Descansen. Y la tercera enseñanza, finalizando, que Jesús nos dejó en esta historia es: la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Jesús hizo el milagro y mandó a los discípulos que distribuyeran el alimento. Versículos 6 y 7 dice así: entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ello, los partió en trozos y les dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. Y en el versículo 7 dice: también encontraron unos pescaditos. Así que Jesús les bendijo y pidió a sus discípulos que lo repartieran, o sea, los mandó a trabajar. Jesús te invita a tener compasión y a trabajar. Jesús te invita a tener compasión, a descansar porque Él es el suficiente para nuestras vidas, y te invita a trabajar. Lo que te hace trabajar, lo que te hace moverte por el Evangelio es la compasión. La invitación viene después que tú fuiste alcanzado y que Jesús hizo un milagro en tu vida. Te alcanzó con amor y con gracia. Cuando nosotros pasamos por una experiencia de esas, somos alcanzados por gracia. Dios hace un milagro en nuestras vidas, nos transforma, nos renueva. Y por gracia nos justifica delante de Dios. Somos transformados en nuestra mente. Pasamos a vivir y a ver cosas diferentes. Encaramos la vida diferente. Hacemos conclusiones diferentes. Nuestro corazón cambia. Nuestra mente cambia. Ahora estoy con un corazón misericordioso. Ya no consigo más vivir solo para mí. Ya no consigo más vivir solo pensando en mi futuro, solo pensando en mis planos particulares. Increíble que eso sucede. Ya no consigo más pensar apenas en mi ministerio, en mi imagen. Hay gente que se preocupa con la imagen, pasa la vida entera preocupándose con su propia imagen. Cantores que pasan la vida entera preocupándose con la foto.
predicadores que se preocupan más con su Instagram que con la gente. Se preocupan más con la imagen en que hacer relacionamientos, tener amigos, acercarse a gente. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana, porque Dios nos invita ahora a tener compasión por los otros, a trabajar por el necesitado, a hacer algo. Y eso puede empezar con una oración, a sufrir, porque el evangelio es eso, es sufrir por el otro. Esos días estaba en la farmacia, llegué en el auto, estacioné en el estacionamiento con el auto, estaba con mi familia, y cuando me voy a bajar del auto, el estacionamiento estaba vacío, el estacionamiento era en el fondo de la farmacia, y viene un muchacho, un joven encapuzado, ¿sí? Con la capuz, una camperita, y me asusté. Y ahí enseguida bajé del auto, cerré la puerta y ya fui en dirección, todo armado, todo ya casi que. Y cuando llega cerca, dice, necesito de ayuda. Y yo, pocha vida, y ahora necesita de ayuda. Necesito de ayuda. Mi esposa está allí en la calle, en la esquina, está pasando muy mal. Y yo necesito de algunos remedios, necesito de una bombita, porque sufre de asma. Y yo, final de mes. ¿Sabe cómo es final de mes? No me vienen con esas caras, porque sabe bien cómo es final de mes. Final de mes. Y fui a comprar unos remedios que yo estaba precisando. Y final de mes el muchacho dice, necesito de ayuda, por favor. Y en ese exacto momento que él me pide ayuda, la primera cosa que pensé fue mi salario. Y ahora, ¿cómo hago para terminar? Porque si el remedio que me está pidiendo es más caro que el mío, chao. No sé lo que hacer. Y en el mismo momento, en fracciones de segundo, cuando me pide ayuda y pienso en mi salario, enseguida el segundo pensamiento fue, ¿qué haría Jesús en ese momento? ¿Por qué me vino ese pensamiento? ¿Qué haría Jesús? ¿Por qué pensé en eso? Si no hubiera pensado en eso, no lo iba a ayudar. Porque esa es la determinación de un corazón. El corazón del hombre es así. Tiene tendencia primero a pensar sobre nosotros. Sálvese quien pueda. Y cuando me vino ese pensamiento, el Espíritu Santo con seguridad me mandó esa flecha en el corazón. Digo, no, vamos adentro. Y fuimos adentro y le dije, mira, voy a ver cuánto sale. Vamos a ver el precio. Ahí llegué, compré mis remedios y ahí, él precisa remedios. Y él empezó a hablar la lista de remedios y yo, mi Dios del cielo. Mi Dios del cielo, ¿y ahora? Y ahí dijo el precio y no era tan caro, pero también tan barato no era. Pero enseguida pensé, no, tengo que ayudarlo. Porque yo predico que hay que ayudar, que hay que tener compasión. Yo soy el primero en decir y en sufrir en la televisión cuando veo personas pasando necesidad. Me voy a lágrimas. Ahora tengo una persona así de mi lado y necesito ayudarla. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Ahí enseguida que Dios está ministrando a mi corazón todo eso, en cuanto Él estaba allí de mi lado, ¿saben lo que Él hacía? Me pedía perdón. Un muchacho así, ¿no? Vestido, mal vestido, así, oliendo. Me pedía perdón, perdóname por molestarte, por incomodarte. Y yo le decía, no. Casi que no le dije, pero casi le quería, perdóname por ser tan arrogante. Perdóname. Yo tenía que pedir perdón. Y yo, no te preocupes, y lo abracé. Y compré el remedio y le pregunté, ¿dónde está tu familia? Está en la esquina durmiendo. En aquella noche fueron aquellos días de mucho frío aquí, con las temperaturas más bajas. Y fui a la esquina, y cuando llego a la esquina había una familia, había gente tirada en el suelo, en el centro de la ciudad, y estaban todos allí, y la esposa se sentó
y yo me arrodillé y él entregó el remedio y ella puso en la boca. Y empezó a respirar. Y cuando me miró, empezó a llorar. Lloraba. Se fue en lágrimas. ¿Y saben lo que hacían los dos? Los dos me miraban y decían, gracias, gracias. Es aquí en Brasil que pasó eso. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Decían gracias, gracias, gracias. Y yo desesperado le dije, no precisa agradecer, no precisa agradecer, por favor. Miren la situación en que están. Y me arrodillé, me puse de rodillas y los abracé. Y cuando los toqué, se abrazaron en mí y empezaron a llorar amargamente. Los autos pasaban y medio que frenaban. Empezaban a frenar y empezaban a mirar y miraban. Muchos autos pasaban y yo me daba cuenta que miraban y algunos de ellos se levantaron allí y agradecían y ellos lloraban. Y ahí los miré a los ojos y les dije, ¿puedo orar por ustedes? Sí, necesitamos de oración porque no conseguimos superar este momento. Y hice una oración. Señor, ten misericordia primero de mí y ten misericordia de ellos. Porque tú un día me alcanzaste con gracia, por compasión me alcanzaste, por compasión alcanzaste a mis padres un día, por compasión y gracia y misericordia me alcanzaste al corazón. Compadécete, Dios, ten misericordia, haz un milagro en esta gente. Uno no sabe ni por dónde empezar. Y ahí me paré, cuando me puse de pie, aquella mujer se sacó la frazada que tenía encima y se puso de pie y me dijo, ¿puedo abrazarte? Claro que puedes abrazar. Y me dice, abrazaba y lloraba. Y ahí él me dijo, ¿puedo abrazarte? Claro. Y éramos 13 abrazados y llorando. Y me decían, gracias, gracias, gracias. Hoy tú nos salvaste. Hoy tú nos salvaste de un gran problema. No lo salvé yo. Dios estaba allí. De alguna forma, Dios tuvo misericordia y me usó. Pero ¿saben lo que, hermanos? Eso sucede a nuestro lado. Y no estoy hablando de estos casos. Pero lo que quiero dejar entendido aquí es que Dios nos llama a un evangelio de compasión. Ese evangelio de compasión nos invita a trabajar, pero también a saber nuestra limitación. Hay momentos que precisamos descansar, que es Él que hace la obra, que es Él que hace el milagro en favor de nuestras vidas y de nuestra familia. Es una frontera que debemos parar. Pero también al mismo momento que somos alcanzados por el amor de Cristo, Él nos invita a vivir ese evangelio de compasión que mira al lado. ¿Estás mirando al lado o solo estás predicando? ¿Están mirando al lado o solo están cantando, músicos? ¿Estamos mirando al lado, apenas estamos viniendo a la iglesia? ¿O apenas estamos mirando para nuestro problema? Al mismo tiempo que te digo que Dios puede hacer un grande milagro en tu vida, en tu familia, en ese grande desafío que tienes por delante, en el mismo momento te digo que Jesús te invita al evangelio de la compasión. El final de esta predicación son 4 preguntas. ¿Sabes? Estas 4 preguntas para mí son las 4 preguntas más desafiantes de la Biblia. En Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17, hay 4 preguntas que nos afronta. Tiene que afrontarte. Tem que te confrontar, irmão. Tiene que afrontarte, tiene que ser chocante, tiene que mover tu corazón. Estas 4 preguntas son las siguientes. La primera es, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? La segunda es, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? La tercera pregunta es, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y la cuarta pregunta es, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Predique por compasión. Predique por compasión. Trabaje por compasión. Sirva por compasión.
sufra por compasión. Ore por compasión. Dios ministra nuestro corazón en esta noche. Amén. Y quiero darte un minutito apenas para que tú puedas cerrar tus ojos y meditar en lo que Dios ministró en nuestras vidas. Y ya haremos la oración para el final. Medita por un minuto en el nombre de Jesús. Dios, nos acercamos a ti, Señor, con temor en nuestro corazón, Padre. Tú eres suficiente para nuestra vida. Si en esta noche, Dios, hay muchas personas que están viendo este culto a ti, personas que están aquí presencialmente y que son ministradas por esta palabra. Tú tienes un propósito con esto. Dios, toca en el corazón de estas personas que han venido aquí. Toca en el corazón de las personas que nos acompañan. Toca. Espíritu Santo, ministra. Alcánzalos con tu amor, Señor. Alcánzalos, Padre. Encuéntralos. Encuentra esos corazones hambrientos. Están con hambre, Dios. Encuentra. Y así con los ojos cerrados, si hay alguien que quiere entregar su corazón al Señor, alguien que mira para su vida y dice: necesito de Dios, necesito de un milagro en mi vida, así con los ojos cerrados pueden levantar apenas una mano. Quiero orar por ti. Señor, te pido por estas personas, Padre. Encuentra estos corazones sedientos, Padre. Están precisando de milagros. Señor, alcánzalos con tu amor eterno, con ese amor de gracia, Dios, que tú sabes derramar sobre nuestras vidas. Estamos diciendo, Señor, que nosotros necesitamos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu compasión, Padre. Toca en el corazón de mis hermanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú conoces sus vidas, la realidad de cada uno de ellos, Dios. Dales fuerzas para seguir. Dales sabiduría para seguir, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios, te damos gracias por esta noche tan poderosa que hemos vivido en este lugar. Gracias por esta noche tan poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie. Les invito a ponerse de pie. Estamos finalizando. Amén. ¿Cuántos vinieron hoy por primera vez aquí en la iglesia Hondadura? ¿Cuántos vinieron? Amén, los hermanos allí. Qué bueno, sean bienvenidos. Pueden mantener sus manos levantadas que ustedes van a recibir un regalito ahí. ¿Quién más vino por primera vez? Aquí hay más hermanos que vinieron por primera vez. Aquí pueden mantener su mano levantada. Qué bueno, hermanos. Dios los bendiga. Sean bienvenidos a esta iglesia, a esta casa. Una alegría. Te van a entregar un regalito ahí. Y quiero invitarlos ahora, antes de orarnos para finalizar, quiero invitarlos para que ustedes me esperen en aquella sala de entrada. Quiero hablar 2 minutos con ustedes, bien rapidito. ¿Ah? Bien rapidito. Es una alegría que ustedes puedan estar aquí. Y que el Señor pueda ministrar en su corazón, así que ustedes vuelvan a su casa, que en esta noche sea una noche diferente. Y Dios mueva con algo ahí dentro. Amén. Vamos a agradecer al Señor por todo lo que sucedió en esta noche. Para ti que nos acompañan, que el Señor toque tu corazón, tu mente. Esta noche tiene que ser diferente.
en esta noche, o sé en qué país puedas estar viendo o vas a ver esto, que el Señor toque tu corazón. Hay algo que Él quiere hacer en tu vida. Hay una transformación que solamente Él puede hacer. Descansa. Aprende a descansar. Él es suficiente para nuestras vidas. Dios, te damos gracias. Te alabamos, te glorificamos. En esta noche te cantamos alabanzas a ti. En esta noche te rendimos culto a ti, Señor. Te somos gratos por todo lo que sucedió en este lugar y sentimos tu amor abrazándonos, Señor. Gracias, Dios. Gracias por todo, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad y gracias por tu compasión. Gracias. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a aplaudir al Señor por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima. Queden atentos al Insta de la iglesia. En fin, siempre estamos pasando informaciones por allí. En fin, espérenme allí que rápidamente llego. En 2 minutos hablo con ustedes. Quiero abrazarlos, quiero presentarme. En 2 minutos estoy allí. Amén. Dios les bendiga. Gracias por haber venido.